Hola, buenas noches. En esta clase vamos a retomar las leyes de los gases y vamos a ver de qué manera las tres leyes las podemos combinar para obtener una única ecuación matemática para la resolución de nuestros ejercicios. Para eso, vamos a ir recordando algunos conceptos que dimos la semana pasada. Recordemos, por ejemplo, a qué nos referíamos con las variables de estado. Las variables de estado que se tienen en cuenta para estudiar las leyes de los gases son la masa, cantidad de materia, la presión que ejercen las partículas al moverse y chocar contra las paredes del recipiente que las contiene, el volumen donde está confinado el gas y la temperatura a la que se encuentra dicho sistema. Esto con respecto a las variables de estado, y lo que fuimos viendo como distintos físicos químicos fueron estudiando estas variables y establecieron distintas leyes. Para la ley de Boyle, a temperatura y masa constante, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Matemáticamente queda expresada dicha ley: P por B es igual a P por B, o P por B es igual a constante. Recordemos que esta ley de Boyle, ¿sí?, se da a masa y T constantes. Bien. Con respecto a la ley de Charles, y también conocida como Charles y Gay-Lussac, ¿sí?, se establece a masa y presión constantes, y en estas condiciones el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Sí? Matemáticamente quedaba expresada B sobre T absoluta, o B sobre T, o bien absoluta expresada en Kelvin, es igual a una constante, o B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, etcétera, etcétera. Y por último vimos la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Para esta ley, Gay-Lussac lo que hizo es trabajar con la masa de un gas y el volumen constantes, y encontró entonces que en esas condiciones la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Matemáticamente, P sobre T absoluto es una constante, ¿sí? O P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2 igual a Pn sobre Tn. ¿Sí? A partir de estas tres leyes podemos lograr juntarlas y escribir una única ley donde se tengan en cuenta estas tres variables, es decir, mantener la masa constante, pero establecer una relación entre la presión y el volumen y la temperatura absoluta de un gas. Dicha ley, P por B sobre T es igual a una constante, se conoce con el nombre, o la ecuación, mejor dicho, la ecuación de estado. Vamos a ver cómo podemos deducir la ecuación de estado a partir de los gráficos que habíamos visto para cada una de las leyes. Fíjense, aquí tenemos, para la ley de Boyle y Mariotte, se establecían las llamadas isotermas. Es decir, en este caso, yo tengo tres isotermas que corresponden a T1, T2 y T3, y sobre cada isoterma, para cada una de las presiones le corresponde un volumen determinado. Entonces les decía, vamos a aplicar estas isotermas, vamos a utilizar estos gráficos de isotermas para tratar de llegar a establecer la ecuación de estado. Supongamos que yo tengo un volumen 1, ¿sí?, y una presión 1, y estoy en este punto A del isoterma T1, ¿sí?, y que se produce a volumen constante un aumento de la temperatura. Es decir, voy desde T1 a T2 y llego a este punto que lo llamo punto B. ¿Sí? Lo que estoy haciendo entonces es mantener la temperatura, mantener el volumen constante, ¿sí?, y aumento la temperatura. Con lo cual, a esa T2 yo voy a tener una presión que la voy a llamar P'. Entonces voy a ir anotando acá.
vamos a anotar, mantengo de A a B, ¿sí? Del punto A a B, mantengo B constante y aumento la temperatura, ¿sí? Porque voy de T1 a T2. Sí, bien, si yo mantengo la temperatura, si yo mantengo el volumen constante y aumento la temperatura, ¿sí? De acuerdo a Gay-Lussac, ¿sí? Yo podría escribir que a B constante, podría escribir que P1 sobre T1 es igual a P' sobre T2. ¿Sí? Esto es Gay-Lussac. Es decir, mantuve el volumen constante, ¿sí? Y aumenté la presión aumenté la temperatura de T1 a T2. Bien, una vez que estoy en el punto B, supongamos que me voy hasta el punto C. Para esto, ¿sí? Mantengo la temperatura constante para ir hasta el punto C. Y en ese punto C yo voy a tener una presión que la llamo 2, un volumen que lo llamo 2. Y mantengo la temperatura constante. Entonces veo acá, de B a C, ¿sí? De B a C, yo estoy manteniendo T constante. Y aumento la presión. Lo que veo que al aumentar la presión, entonces el volumen disminuye. ¿Sí? Es decir, desde B a C, yo aumenté la presión de P' a P2 y el volumen disminuye de B1 a B2. Con lo cual yo podría aplicar aquí la ley de Boyle-Mariotte, que me establece que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa, ¿sí? Entonces podría escribir lo siguiente: B1 por P' es igual a B2 por P2, ¿sí? O viceversa. Bien, lo que vamos a hacer, y esto que ya estoy aplicando, decía Boyle-Mariotte. Boyle y Mariotte. Bien, lo que voy a hacer es, de esta primera ecuación, despejo P', por ejemplo, ¿sí? P' es igual entonces a P1 por P2 sobre T1, ¿sí? A esto lo voy a llamar ecuación 1. A esto que tengo aquí lo voy a llamar, por ejemplo, ecuación 2. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. Con lo cual me quedaría lo siguiente, ¿sí? Reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. Me queda B1, en vez de escribir P', escribo por P1 por T2 sobre T1, ¿sí? Esto es P', igual a B2 por P2. Reordenando, voy a pasar T2, que está en el primer miembro, está multiplicando, lo voy a pasar al segundo miembro dividiendo. Con lo cual, yo podría llegar a escribir P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. De esta manera, llego a establecer una ecuación
donde involucro las tres variables P1, P, B y T. A esto llamo la ecuación de estado, donde las tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, quedan definidas por una única ecuación matemática. De la misma manera, yo puedo utilizar las isocoras y las isobaras para llegar a la misma ecuación. Vamos a ver luego cómo lo hacemos. Continuando entonces con la deducción de la ecuación de estado, utilizamos las isotermas de Boyle y Mariotte para hacer dicha deducción, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar las isocoras de Gay-Lussac para ver cómo puedo determinar a partir de estas rectas, cómo puedo determinar una ecuación, ¿sí? Que voy a llamar ecuación de estado, donde me incluye la presión, el volumen y la temperatura. Primero quería analizar con ustedes cómo son estos volúmenes entre sí para cada una de las isocoras. Fíjense que según la información que tengo acá abajo, me dice que el volumen 3, ¿sí? Es decir, el volumen que corresponde a esta isocora que está aquí, ¿sí? Es menor al volumen 2 y menor al volumen 1. Analicemos por qué. Supongamos que yo tomo una determinada temperatura, ¿sí? Y determino extrapolando una presión que llamo presión 1, ¿sí? Para el volumen 1 tengo una presión 1. A la misma temperatura, ¿sí? Tengo un volumen 2 y una presión 2. Lo que puedo observar es que la presión 2 que tengo aquí, es mayor que la presión 1, ¿sí? Según Boyle y Mariotte, a mayor presión, menor volumen, con lo cual este volumen 2 tiene que ser menor al volumen 1 y obviamente el volumen 3 menor al volumen 2. Bien, aclarado esto porque lo necesitan para la interpretación del gráfico, voy a borrar estos datos que coloqué. Y bueno, supongamos que yo tengo el siguiente estado, voy a llamar aquí T1, para T1, B1, tengo una presión que llamo 1, y a este punto lo llamo A. Es decir, en el punto A tengo un gas que se encuentra a una presión 1, a un volumen 1 y a una temperatura 1. Supongamos que yo mantengo la presión constante, ¿sí? Y aumento la presión hasta este punto que voy a llamar presión prima, ¿sí? Entonces, el volumen 2 tiene que disminuir en relación a, decíamos, al volumen 1. Entonces, a este punto lo voy a llamar B. De A a B lo que hice es aumentar la presión, con lo cual el sistema resuelve a temperatura constante, que es la misma, T1, disminuir el volumen a 2. ¿Sí? Entonces vamos a anotar. Digo que para pasar de A a B, ¿sí? a T constante, aumento la presión de P1 a P', y el volumen, decimos, disminuye de B1 a B2. ¿Sí? Volvamos acá al gráfico. Entonces, yo tengo un gas en el punto A donde sus variables de estado son T1, B1 y P1. A ese gas, manteniendo la temperatura constante, lo llevo a este otro punto donde la presión aumenta, llamo esa presión P', y el volumen tiene que
disminuir. Decíamos que B2 tiene un volumen menor a B1. Bien, entonces, según mantener la temperatura constante, según Boyle y Marriott, puedo escribir lo siguiente, ¿sí? P1 por B1 tiene que ser igual a P' por B2. Bien, este gas que tiene ahora estas variables de estados que se encuentran en punto B, que tiene las variables de estado P1, B2 y T1, P', B2 y T1, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, voy a mantener el volumen constante y lo voy a llevar hasta este otro punto, aumentando la presión. Llevo la presión y llamo a esa presión P2, con lo cual la temperatura aumenta a T2. Es decir, lo que hago es aumentar la temperatura, si quieren, digo aumento la temperatura de T1 a T2, manteniendo el volumen constante, ¿sí? Estoy aquí, aumento la temperatura de T1 a T2, manteniendo el volumen constante, estoy sobre la misma isócora, con lo cual le corresponde una presión 2. Entonces vamos a anotarlo. De B a C, ¿sí? De B a C, a B constante, aumento la temperatura de T1 a T2 y por lo tanto la presión aumenta de P' a P2. Muy bien. Entonces, cuando yo mantengo el volumen constante, digo que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, con lo cual, según Gay-Lussac, yo podría escribir lo siguiente: P' sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Vamos al gráfico. Vemos aquí entonces en el gráfico, ¿sí? Yo puedo decir que P' sobre T1, estas serían las condiciones en B, ¿sí? Las variables del gas en B, P' sobre T1 tiene que ser, ¿sí?, igual a P2 en el punto C sobre T2, lo que acabo de escribir. Bien, igual que antes, lo que voy a hacer es despejar en la primera ecuación que tengo acá arriba P', ¿sí? Entonces me quedaría P' es igual a P1, un segundo para borrar, P1 por B1 sobre B2. Voy a llamar a esta ecuación ecuación 1, ¿sí? Voy acá abajo y a esta otra ecuación la voy a llamar ecuación 2 y voy a reemplazar la ecuación 1 en ecuación 2, ¿sí? Bien, entonces en vez de escribir en esta ecuación 2 P', voy a escribir P1 por B1 sobre B2, ¿sí? Esto sería igual a P' que tengo en la ecuación 2, ¿sí? Todo esto dividido T1 y tiene que ser igual a la presión 2
sobre la temperatura 2. Por último, reordenando, voy a pasar el volumen que está en el primer miembro dividiendo, lo voy a pasar al segundo miembro multiplicando. Con lo cual me quedaría P1 de acá por V1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre T2. Y aquí nuevamente aparece entonces deducida la ecuación de estado, pero ahora a partir de las isocores, es decir, de las rectas que representan la variación de la presión de un gas en función de la temperatura, manteniendo el volumen constante. A continuación vamos a utilizar las isobaras, ¿sí?, para poder deducir la ecuación de estado. Estas serían entonces isobaras. Las isobaras de Charles, ¿no? Charles y Gay-Lussac por su cuenta, manteniendo la presión constante, veían qué pasaba con el volumen de un gas y la temperatura, ¿sí? Vamos primero a determinar qué tan grandes son cada una de estas isobaras, ¿sí? Supongamos que yo estoy aquí a esta temperatura, ¿sí?, y para la presión 1 tengo este volumen, ¿sí?, que es más o menos 35 mililitros. A la misma temperatura de 100, ¿sí?, a esta presión 2, veo que el volumen disminuye, ¿sí?, pongamos 25 mililitros. Con lo cual, si el volumen disminuye a presión constante, la presión 2 tiene que ser, según Boyle, mayor a la presión 1. Entonces, esto para ir aclarando, ¿no? Es decir, de estas isobaras, la presión 1 es menor que la presión 2, menor que presión 3, menor que presión 4. Bien, aclarado este punto, voy a borrar lo que escribí. Y vamos a ver cómo podemos deducir la ecuación de estado en este caso. Estamos llegando a la última parte del video y les aclaro que en realidad esto que estoy explicando no es el único mecanismo para llegar a deducir la ecuación de estado. Yo puedo ir cambiando los estados del gas, ir por distintos caminos, utilizar cada una de las gráficas, ¿sí?, y llegar a la misma ecuación de estado. Bien, vamos a empezar por arriba ahora. Por ejemplo, supónganse que a esta temperatura, que yo llamo 1, ¿sí?, temperatura 1, le corresponde a esta presión 1 un volumen que llamo 1. ¿Sí? A este estado de este gas, ¿sí?, que se encuentra a presión 1, volumen 1, temperatura 1, lo llamo A. ¿Sí? Ahora, el gas a temperatura constante, aumento la presión a P2, ¿sí?, y llamo este estado B. Entonces lo que veo que a temperatura constante, de A a B, la presión aumenta porque P2 es mayor que P1 y su volumen disminuye. Entonces, para esta P2 yo voy a llamar a este volumen prima. Recuerden que en este primer paso ustedes vayan por donde vayan, el cambio de estado de gas que ustedes hagan, de estado del gas que hagan ustedes, sobre el eje de la Y ustedes ponen en el primer cambio la variable prima, que va a ser la variable que después va a ser reemplazada. Bien, entonces vamos a ir anotando lo que hice. Yo digo que del estado A a B, ¿sí?, a T constante, aumento la presión
aumento la presión de P1 a P2 y el volumen disminuye de B1 a B'. Vamos otra vez. Veamos qué es lo que estamos haciendo. Estamos para un gas que se encuentra en el estado A, que tiene una presión 1, ¿sí? Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Si mantengo la temperatura constante y aumento la presión de P1 a P2, ¿sí? El gas va a tener ahora un volumen prima, lo que acabamos de decir. Con lo cual, a T constante, utilizo ley de Boyle-Mariotte y podría escribir lo siguiente. Según Boyle-Mariotte, yo podría escribir lo siguiente. A T constante, P1 por B1 es igual a P' por... No, perdón. A presión 2 por B'. ¿Sí? Bien, esto es el paso o el cambio de estado. Cuando digo estado no es cambio de estado físico de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa, ¿no? Sino que hablo del estado en que se encuentran las variables, ¿sí? Para un gas. A eso me estoy refiriendo. Bien, luego supongamos que este gas, ¿sí? Pasa al estado C y para eso, manteniendo la presión constante, disminuye la temperatura, manteniendo la presión constante, disminuye la temperatura, voy a llamar a esta temperatura 2. Y el volumen también disminuye en forma proporcional y voy a llamar al volumen en este estado 2. Entonces tengo en C, en el estado C, ¿sí? Un gas que se encuentra a una presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Pero decíamos, para pasar del estado del gas B al estado C, ¿sí? a presión constante, ¿sí? Yo disminuyo la temperatura de T1 a T2 y el volumen, entonces observo, disminuye de B' a B2. De B' a B2. Bien, entonces a P constante yo podría aplicar según Charles ¿sí? Y escribir lo siguiente, ¿sí? Según Charles yo podría plantear lo siguiente: B' sobre T1, B' sobre T1 tiene que ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Bien, lo que tengo que hacer en todas las deducciones es despejar en una de las ecuaciones la variable que yo haya elegido como prima y reemplazarla en la otra. Entonces, aquí voy a despejar B', entonces me queda que B' es igual a P1 por B1 sobre la presión 2. Y llamo a esta ecuación 1. Y a esta ecuación la llamo 2. Y ahora por último lo que tengo que hacer es reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2. Con lo cual me quedaría, en vez de escribir B',
¿sí? En vez de escribir en esta ecuación 2 B', ¿sí? Voy a escribir P1 por B1 sobre P2. Entonces me queda P1 por B1 sobre presión 2 por T1, ¿sí? Acá tengo B', que es todo esto, ¿sí? Sobre T1, es igual a B2 sobre T2. De aquí, reordenando, voy a pasar la presión 2 que está dividiendo en el primer miembro, la voy a pasar al segundo miembro multiplicando. Entonces de aquí me quedaría que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Y nuevamente llego a lo que llamo la ecuación de estado. Esta ecuación de estado, que recordemos, une a las tres leyes, a la ley de Boyle-Mariotte, la de Charles y la de Gay-Lussac, ¿sí? En una única expresión matemática. Bien, lo que queda por decir es lo siguiente, ¿no? Fíjense que yo en la clase pasada escribía, cuando hablábamos de las leyes y hacía la expresión matemática, decía, por ejemplo, P1 por B1 es igual a P2 por B2, igual a P3 por B3, etcétera, etcétera. Bueno, yo trabajé nada más que, en todos los casos, trabajé nada más que con dos rectas o dos curvas de mis gráficos, ¿no? Podría agregar otras, seguir haciendo cambio de estado y seguir haciendo estas deducciones y llegar a la misma ecuación de estado. Entonces podría llegar a escribir que P1 por B1 sobre T1 es igual a P3 por B3 sobre T3, etcétera, etcétera. Bueno, esto es todo para esta clase sobre cómo podemos deducir lo que llamamos la ecuación de estado. Hasta la próxima.